Recording in progress. Sí, por ahí. Listo, Listo, ahora ahora sí sí está está grabando. grabando. Listo, maestro. Eso. Entonces, les decía, la Edad Antigua es un periodo correspondiente entre la invención de la escritura, más o menos en el 3500 antes de Cristo, por el primer imperio, que es el imperio mesopotámico o babilonio o acadio o caldeo, como ustedes lo quieran llamar. Ese es o sumerio. La invención de la escritura en el 3500 antes de Cristo inicia la Edad Antigua e irá hasta el 476 después de Cristo, la caída de Roma. Habrán 7 imperios correspondientes en los que podemos vivir la Edad Antigua, claro, hablándolo desde un punto de vista muy eurocentrista. Entonces vamos a hablar de 7. Apréndanse eso porque se los aseguro que les va a salir. Primer imperio, protobabilónico. Este tiene varios nombres. Pueden llamarlo protobabilónico, o pueden llamarlo caldeo, o pueden llamarlo sumerio, o pueden llamarlo fenicio. Cualquiera. Ese es el primer imperio. El segundo, el que dijo Gladys, el imperio egipcio. El tercero será el imperio asirio, sin H, asirio. Después vendrá el imperio neobabilónico, o sea, los babilónicos la meten 2 veces, meten gol 2 veces. Los manes se vuelven potencia 2 veces en la historia. Ese es el cuarto. Después vendrá el medo persa, que es el quinto. El sexto es el imperio macedonio o griego, cualquiera lo pueden llamar. Y luego vendrán los romanos. Y ahí terminará nuestra edad antigua. Eso es importante entenderlo. Importantísimo entenderlo. Entonces, si les vuelven a preguntar, la edad antigua viene del 3500, invención de la escritura, hasta el 476 después de Cristo, caída de Roma. Esa edad antigua la podemos dividir en 7 imperios: proto-babilónico, egipcio, asirio, neobabilónico, medo-persa, macedonio o griego, cualquiera de los dos pueden usarlo, y romano. Listo. Cada cultura nos fue dejando algunas cosas, hablando de música. Entonces, los hebreos nos dejaron los salmos, por ejemplo. Y los salmos son canciones litúrgicas, son canciones dedicadas a su deidad, a Dios, obviamente, pero van a ser un punto de referencia para las diferentes culturas. Tanto es que nosotros cantamos todavía salmos. Cuando usted canta, temprano yo te buscaré, está cantando el Salmo 63. Cuando usted canta, el Señor es mi pastor, nada me faltará, está cantando el Salmo 23. Cuando usted canta, levántate, levántate, Señor, está cantando el Salmo. O sea, la herencia que nos dejan los hebreos con sus salmos, pues es importante. Pero las diferentes, quiero empezar esta clase y cerrar este tema de la edad antigua, hablando de algunas cosas que nos heredan las diferentes culturas de instrumentos musicales hasta nuestros días. Quiero mostrarles algunos instrumentos, entonces. Permítanme, ahí está compartiendo, creo que sí. Muy bien. Este es un instrumento de percusión, es una réplica. Pareciera ser de los primeros artilugios, utensilios para hacer percusión. ¿Qué tenemos? Un herraje y atravesándole unos alambres que al moverse suenan como, sonaría hoy, no sé, una maraca, como una, podría ser esa como la mejor descripción. Esto se lo debemos a los asirios. Esto fue encontrado, o mejor, esto es una réplica de algo que encontraron en un campamento que se le atribuye a los asirios. Probablemente lo usaban en sus procesiones de guerra, lo usaban al momento de empezar la guerra, la batalla, como también se cree que se usaban sus ritos funerarios. Esto ejerce o mejor, da un sonido metálico, vibrante,
casi que estridente, y sería como el tatarabuelo, no sé, de los shakers, de las maracas, como les dije. Esto se lo debemos a los asirios. ¿Esto qué es? Ustedes son Una, evangélicos. una ¿Ustedes saben qué bandera. es eso? Sí. Ahora, esta es el pandero. El panderium o el pandero se cree que es herencia de los egipcios. O sea, no es hebreo. Por eso los que dicen que a Dios solo se le puede cantar con pandero, que porque eso es de los hebreos, la verdad es que eso no es de los hebreos. El pandero probablemente es de los egipcios. ¿Por qué es de los egipcios? Porque es una representación de su deidad mayor, Ra. Ra era el dios sol, un círculo. Entonces probablemente se poseía el dios tocando ese pandero. ¿Qué era ese pandero? Una pequeña capa de madera recubierta por una vejiga de cerdo o un pedazo de piel. Con el paso de los años se le agregó, o sea, se hizo como la simbiosis. Con este tuvieron un hijo. Y entonces esas hojalatas se le metieron a y da como origen el pandero que nosotros ya conocemos moderno, que tiene como unas hojitas. ¿Se han visto los panderos de las iglesias? Claro, el pandero, como tuvo su referencia en la Biblia, pues llegó hasta nuestros días como un instrumento litúrgico. Usaban en las celebraciones, en los cantos, en las danzas. Este es un pandero, pero ya cuadrado, probablemente babilónico, y no tocado con la mano, sino tocado con un palo. Nótese que estos dos instrumentos se tocan con la mano, es decir, se pegan las manos a ellos. Pero aquí se introduce un palito, como el tatarabuelo de las baquetas. Es decir, aquí ya no le vamos a pegar con las manos directamente, sino que vamos a usar un palo. Estos tres instrumentos pertenecen a la rama, a la familia de los instrumentos que se percuten, que se usan pegándole con la mano. Pero los griegos y los hebreos, estaban muy emparentados, descubren que también se puede hacer sonido tensando cuerdas. Y entonces nos llega la lira, nos llega esta que pareciera un salterio, y nos llega esta que es el tatarabuelo del salterio de decacórdica. ¿Qué son en esencia estos tres instrumentos? Cuerdas tensadas. Son cuerdas que se unen de un punto al otro, se tensan y al tocarlas hay sonidos. Ahora, aquí hay cuatro cuerdas de la misma longitud, pero aquí hay seis cuerdas que no tienen la misma longitud. ¿Por qué los griegos descubren que dependiendo la longitud de la cuerda dará un sonido más grave o más agudo? Y eso va a derivar en que será pues ya el salterio por excelencia. Miren que aquí ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cuerdas. Y todas tienen diferentes longitudes. Eso hace que cada cuerda dé un timbre diferente. Y abajo vemos una caja de resonancia. Esto va a ser propio de los griegos y esto va a ser fundamental para la música tal cual como la entendemos nosotros hoy en día. Y estos instrumentos hacen parte de la familia de cuerdas, es decir, ya los instrumentos no se pegan, no se tocan, sino que se pulsan. Las cuerdas se pulsan. Y este será el tercer tipo de instrumentos, los instrumentos que se soplan, que tienen aliento, que se asemejan mucho a los rituales de vida, porque el aliento, el respiro, el hálito, pues va a simbolizar mucho la vida. Entonces los instrumentos que se soplan se van a asociar con la vida. Entonces esto es un chofar, que no es otra cosa que un cuerno. Esto es judío, hebreo, un cuerno, ¿cómo se diría? Vaciado. Y esto es griego, esto se llama aulos. El aulos es una suerte de caña de flauta doble. Y esos instrumentos pues se van a asociar mucho a la vida.
porque el hálito, el respiro, estos son instrumentos que se tocan soplando. Y para las culturas antiguas, el soplo, el hálito, el aliento, el respiro simboliza vida. La vida que solo puede darse por la deidad. Esta es una, tal vez ustedes la conocen, más aquí en el modelo andino. Parece una zampoña. ¿Han visto la zampoña? Que son una suerte de tubitos que se soplan. Es un instrumento andino. Pero este la está tocando este es el dios Pan. El dios Pan es la representación de los griegos de lo que conocemos como Satanás. Lo que nosotros, el ideario colectivo que nosotros hemos generado del diablo, proviene en su mayoría de la iconografía del dios Pan. Este es el dios Pan. El dios Pan era un dios malévolo que perseguía a las doncellas, según la mitología griega, que tocaba flauta. De ahí viene también la asociación de que Lucifer era músico. De ahí viene esa asociación. Esa asociación no es bíblica, es más griega que otra cosa. Ah, y pues esa es la flauta de Pan. Se le asociaba a este dios griego con el exceso, la embriaguez. Pan, según su propia mitología, espiaba a las mujeres, las perseguía, hacía parte, o sea, era lujurioso. Y los cachos, las patas de cabra que hoy se le atribuyen a Satanás, esa iconografía que se le atribuye al diablo, proviene del ideario de Pan. Pero aquí no estamos hablando de iconografía medieval, sino pues del instrumento. La flauta de Pan era precisamente unos tubos de diferentes longitudes que al soplarse daban diferentes sonidos. Nótese que aquí vimos tres eh, familias de instrumentos. Los que se soplan, los que se pulsan, cuerdas, y los que se percuten, los que se pegan con la mano. Esas van a ser las tres primeras maneras en las que hacemos música. Y en la edad antigua este va a ser, o mejor, este va a ser el mayor legado de la edad antigua. Entonces miren que prácticamente esa es la manera en que nosotros hacemos música. La batería es un instrumento de percusión, la guitarra es un instrumento de cuerda, las trompetas, los metales son instrumentos de viento, prácticamente es la misma manera. Ahora, claro, tenemos ayudas electrónicas, hacemos sonidos etéreos, pero prácticamente es el mismo principio. Pegar o percutir, pulsar, jalar o soplar. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Vamos a situarnos en Grecia, en el sexto imperio de la edad antigua, y con esto vamos a terminar hoy la edad antigua. Grecia va a ser un imperio guerrerista, sí, claro, va a conquistar por la fuerza, pero en realidad su mayor legado no va a ser la guerra, su mayor legado va a ser su filosofía y su manera de ver el mundo. Van a ser los griegos los que van a intentar describir el mundo a través de la perfección y las proporciones. Esa escuela griega se va a llamar los pitagóricos. Pitágoras va a ser fascinado por tratar de explicar la belleza y el orden del mundo a través de una ciencia exacta como los números y las matemáticas. Claro que no existen los números como los conocemos porque los números son un regalo de la cultura árabe, pero los griegos van a desarrollar un sistema de notación numérica bastante inteligente que nos va a traer a este punto de la música. Y para eso, pues no les voy a explicar yo, les va a explicar más bien un amigo, el Pato Donald. ¿Se acuerdan del Pato Donald? ¿Vieron el Pato Donald alguna vez? Bueno, entonces quiero que vayan con el Pato Donald a Grecia y vamos a hablar de las proporciones y de la manera en que los griegos entendían la música. Ojo, porque esto es muy importante. Estás en la tierra de las matemáticas. Es un lugar muy interesante. Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas.
¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones. Perdonen, se cayó el video. Voy a volverle a colocar. Pero hasta ahí. Preguntas, ojo. Cuerdas, proporción 2:1. Ahí va otra vez el video. Voy a mandarlo desde atrás. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Es una sesión musical. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual. Muy bien. Bueno, esto es importantísimo porque va a ser Pitágoras el que a través de la matemática nos va a enseñar que los sonidos van a tener una proporción. ¿Cuántos guitarristas hay acá? ¿No hay guitarristas acá? ¿Ni uno? Bueno, el maestro Juan Camilo es guitarrista, para que ustedes sepan. Eso, Emanuel también es guitarrista, excelente. Ustedes lo pueden ver en una guitarra, pero pues digamos que no se puede ver mucho. Esto es una cuerda. Pitágoras lo que descubrió es que si yo tenso esta cuerda, va a dar un sonido. To. Pero que si yo divido a la mitad de esta cuerda y la tenso con la misma fuerza, ya no me va a dar el sonido to, sino me va a dar una ta arriba. Ta. Si yo hago acá. Pero es perfecto. To, to. O sea, la proporción 1/2 o 2:1, lo que él dejó es que era una proporción perfecta. Si yo tenía una cuerda con dimensión o con longitud X, si yo la doblaba, es decir, si yo la multiplicaba por 2, daba el mismo sonido pero más grave. Y si yo la dividía por 2, daba el mismo sonido más grave. Y si yo seguía ese proceso, iba a dar el mismo sonido, pero más agudo, más agudo, más agudo, más agudo, dependiendo la longitud de la cuerda. Él entonces experimentó con otra proporción y fue la proporción 3/2. ¿Qué quiere decir 3/2? Que yo tengo una cuerda, la divido en 3, eso sería como algo así. Pero tomo
las dos primeras partes, es decir, acá. O sea, es un poco mayor que la de medios. Y esto sonaba a una quinta, lo que nosotros conocemos como una quinta. Do, re, mi, fa, sol, do, sol, do, sol, do, do. O sea, aquí esto es do. Y si le hago tres medios, do. Y si le hago medios total, do. O sea, los tres sonidos tenían que ver con proporción matemática. Al extrapolar eso, Pitágoras descubrió que por lo menos había 7 sonidos diferenciados, que por lo menos había 7. Y al colocarlos en orden descubrió lo que nosotros llamamos hoy escalas. Las escalas griegas, esa sucesión de sonidos hechos por cuerda con proporciones matemáticas, no se concebían como nosotros las concebimos de grave a agudo, sino que ellos la concebían de agudo a grave. Para ellos una escala sonaba bien si empezaba desde lo agudo hasta lo más grave, 7 notas. Claro, de ahí viene el hecho y eso también tuvo mucha resonancia el hecho de que él descubriera 7 sonidos diferentes, porque en el mundo antiguo el número 7 tiene que ver con la deidad, tiene que ver con lo que es pleno. Claro, eso les flipó, diría un español, a los griegos, y empezaron a hacer música con 7 notas. Ellos cambiaron el orden de las 7 escalas y eso es a lo que nosotros les llamamos hoy modos griegos. Bueno, la verdad es mal llamado modos griegos porque esos no son los modos griegos, pero para nosotros nos funciona entenderlo como modos griegos, que eran 7 sonidos de diferentes cuerdas con diferentes proporciones, ordenados del más agudo al más grave, y esos sonidos generaban ciertas sensaciones en los oyentes. De ahí que un filósofo, después de Pitágoras, el señor Platón, al ver la música y al concebirla como algo espiritual, diría que la música cambiaría el estado del ser humano. Es decir, Platón dijo algo así: cuando las leyes de la música cambian, las leyes de los estados cambian con ella. Eso sería traducido a nuestros días algo así como que la música tiene poder sobre el estado mental de las personas. Y eso es música hecha con cuerdas pulsadas, solamente mediadas por la peculiaridad matemática y las proporciones de un medio y 3 medios. ¿Se entiende de dónde sacó Pitágoras eso? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que nos quiera ampliar si quieren? Tremendo. Eso lo ven en una guitarra. Cojan una guitarra acústica y midan desde el clavijero hasta donde está amarrada y se dan cuenta que si la tocan al aire suena una nota, y si ustedes le tocan la octava a los guitarristas, el traste número 12, y lo tocan, suena la octava más arriba, y si ustedes miden los dos extremos son exactamente iguales. Ese es el principio de Pitágoras, ahí está. Ahora, ese modelo pitagórico pues se va a extender con toda la dominación grecorromana hasta nuestros días. Y van a ser los monjes por allá en el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, que redescubriendo los textos griegos van a aplicar esa manera griega de ver la música a la música sacra, a la música de la iglesia católica en esa época, y nos va a llegar hasta nuestros días como prácticamente la base de la música moderna. La música como la concebimos nosotros, sucesión de notas, melodías, sucesión de escalas, ese caminito que hay de una nota tras otra, eso se lo debemos a los griegos y eso se lo debemos al señor Pitágoras. Ese creo que es el mayor legado de la edad antigua para la música. Instrumentos de percusión, instrumentos que se soplan, instrumentos que se pulsan, y el hecho de 7 diferentes sonidos organizados bajo la manera griega. Eso que les acabo de hablar prácticamente podría resumir, pues imagínense, casi 4000 años de historia. Digamos que la música siempre acompañó 3 momentos, creo que se los dije hace 8 días y no se los recuerdo, 3 momentos importantes en la civilización humana. ¿Alguien recuerda cuáles momentos acompañan? Recuérdenmelo, por favor.
Sí, los nacimientos, Sí, muy bien. ¿La los qué? matrimonios, los matrimonios también, creo. Las celebraciones, perdón, las celebraciones sacras, Religiosas. pues, Eso, muy bien. y la La muerte. muerte. Y la Otra. Ujú. ¿Se acuerdan que vimos aquí el Carmina Burana? Que ustedes salieron aterrados Sí. para sus casas, no quisieron dormir esa noche. Esa No, noche durmieron con el Salmo 91 abierto en la cabecera de la cama porque dio profe, susto el Carmina Burana. La música va a ser importantísima para los nacimientos, para los rituales religiosos y para la muerte. Andrés, ¿qué vas a decir? Dime. una pregunta más. Esa canción, más o menos, de qué año data? No, no he hecho esa búsqueda, pero sí me dejó muy inquieto. El Carmina Burana, Más o menos. bueno, ese ejemplo se los di para que entendiéramos el asunto, pero es un ejemplo más bien moderno. La melodía del Carmina Burana es de 1930, pero la letra es del siglo X después de Cristo, o sea, del año 1000 después de. ¿Listo? Pero bueno, uno le halla el gusto a ese tipo de música. Hasta aquí, necesito que hayamos entendido el concepto de la edad antigua, porque vamos a empezar a entrarnos en la Edad Media. La Edad Media nos va a tomar la clase siguiente, entramos a corte y en el segundo corte vamos a hablar de todo el largo neoclasicismo. Hasta aquí se entiende la edad antigua, hasta dónde va, qué nos deja, los imperios, los instrumentos, la manera en que la música hacía parte de la sociedad. Acuérdense del ejemplo, creo que se los mencioné, el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los judíos, hey, les tocamos flauta y no bailaron, les tocamos canciones tristes y no lloraron? Eso hace parte precisamente de la vida normal de ese tipo, de esa época. Insisto, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien. De esa explicación de Pitágoras, entonces nos va a llegar el hecho de por qué tenemos 12 notas musicales. Ahora, no tenemos en nuestro sistema occidental, tenemos 12 notas, no tenemos 7, tenemos 12 en realidad, que las notamos, claro, con las 7 notas clásicas y añadiendo 5 sostenidos, está bien, pero en realidad son 12 notas diferentes. ¿Y de dónde viene eso? Eso pues va a venir del modelo pitagórico. Quiero que cerremos esta sesión de la clase viendo los primeros 5 minutos de este video. Quiero que por favor lo revisen. Les va a quedar colgado en el Classroom. Esto es muy importante para entender la música como la entendemos nosotros. Entonces, por favor, tienen que meterlo dentro de los apuntes. Vamos a ver este video. La relación entre el arte y las matemáticas se conoce desde hace miles de años. Pero de entre todas las disciplinas, No está sonando bien. puramente matemáticas. Voy a volver a poner. La relación entre el arte y las matemáticas se conoce desde hace miles de años. Pero de entre todas las disciplinas, la música es la única que tiene unas raíces puramente matemáticas. Ya sabes, las notas musicales se han ido determinando a lo largo de la historia buscando agradar al oído humano mediante relaciones numéricas. No es casualidad que solo tengamos 7 notas musicales y que añadamos 5 más para completar la escala. O que se agrupen en 7 blancas y 5 negras en lugar de, yo que sé, 6 y 6. O que las negras estén separadas en grupos de 2 y 3. Nada se ha dejado al azar. Pero para entender bien la música actual, tenemos que emprender un viaje a través del desarrollo matemático y físico del sonido. Pues venga, al lío. Una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. Aquí solo hay 2 parámetros que podemos hacer variar: la amplitud de la onda, que cambia el volumen del sonido, y la frecuencia de la onda, que cambia el tono del sonido, de valores graves a agudos. Sin embargo, esto no encaja mucho con la vida real, porque al tocar una guitarra no suena un sonido puro. Algo más debe estar pasando en la cuerda, y los físicos lo saben. Resulta que una cuerda tensa, fija por los extremos, no puede vibrar libremente. Los extremos, por ejemplo, siempre están quietos. Y esto hace que la cuerda solo pueda vibrar de unas maneras determinadas, conocidas como armónicos. Y hay un porrón.
El primero se denomina armónico fundamental y es muy intuitivo, la cuerda moviéndose para arriba y para abajo, sin misterio. El segundo es un poco más tricky, tiene 2 crestas subiendo y bajando. El tercero tiene 3 y así sucesivamente. Oye, tú mismo puedes hacer vibrar los armónicos de una cuerda en casa, que es algo que queda muy fino para impresionar a las visitas. Pues bien, la propiedad matemática más interesante que tienen los armónicos es que si el primero vibra a una cierta frecuencia, el segundo vibrará el doble de frecuencia, el tercero al triple y así sucesivamente. Volviendo a la guitarra, cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos sus armónicos a la vez, pero cada uno con una amplitud distinta. Es decir, suenan todos los armónicos, cada uno a un volumen, y cuando la mezcla llega al oído, nos suena como una guitarra. Mola, ¿eh? De hecho, si cogemos una onda de sonido simple y estudiamos su composición, pues sí, en efecto, más simple que el mecanismo de una escoba. Pero si cogemos un sonido complejo, como el de un violín, comprobamos que está formado por muchos sonidos simples, cada uno producido por un armónico vibrando. Resumen de todo esto, que combinando sonidos simples podemos generar sonidos complejos, y la combinación es muy particular. Lo que hace que un instrumento suene como lo hace es el volumen de sus armónicos. Si cambiamos convenientemente el volumen de estos sonidos simples, podemos hacer que una flauta acabe sonando como un violín. Al final, los armónicos tienen codificado el timbre de cada instrumento, son su carné de identidad. Y como resulta que la física de las vibraciones de una cuerda es prácticamente la misma que la de las ondas de aire en un tubo, los instrumentos de cuerda y de viento generan armónicos muy parecidos y notas muy parecidas. Es más, en física casi todo lo que vibra se le puede asociar a algún tipo de armónico, desde mecánica cuántica a caracolas. Salió Sí, muy bien. el, el comercial, ¿no? Para que ustedes, por favor, usen Simple Piano para aprender. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Lo que quiero mostrarles es que la relación entre música y matemática es muy estrecha y que eso se lo debemos a los griegos. Ese video, necesito que lo vean. Sé que es un poquito complicado porque habla que funciones sinusoidales y de física y todo, pero pues, lo van a tener en el Classroom para que lo vean. Bien. Quería sencillamente demostrarles eso. Desde este punto, o sea, hasta este punto, hemos hablado de edad antigua. Entonces, por favor, cerciórense de saber qué es la edad antigua, dónde arranca, dónde termina, cómo está dividida y cómo cada cultura dejó ciertas cosas legadas hasta nosotros, siendo la más importante, hablando de teoría musical, pues la cultura griega. Y si hablamos de espiritualidad, pues creo que no, los salmos hebreos no tienen ningún rival. Digamos que eso deberían tenerlo muy claro. Acuérdense de por qué nos gusta la música, acuérdense de por qué tenemos música en diferentes momentos de la civilización y van a pasar un buen corte. Nos veremos entonces en la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser asincrónica. No va a ser video para ustedes, no va a ser video subido, sino que nosotros les vamos a grabar la clase porque vamos a dar cátedra. Vamos a empezar la Edad Media. Nos veremos en la siguiente sesión sincrónica y vendrá el parcial. Entonces, para que estén muy preparados, muy juiciosos, vean los videos que el profesor Juan Camilo les va a subir. Y con esos videos también les va a dejar algunas obras que deben tener presentes como para ir registrando la oreja. Si no es más, los voy a dejar hoy en paz. No voy a hablar más hoy para que descansen un poquito. Si los que tengan otra clase, pues puedan ir. Los que no, pues ya terminemos el día de hoy. Maestro Juan Camilo, ¿algo más? No, ¿sí? No, bien. Buenas noches y que descansen. Bendiciones. Chao. Gracias. Todo súper. Gracias.